Bueno, este es un tema extremadamente interesante porque tiene dos vertientes. Una que tiene que ver con el deber de prevención puro y también con el deber de prevención del agravamiento del daño, que es lo que a partir del precedente Camacho Acosta de la Corte Federal ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy importante en cuanto a el anticipo de pretensiones procesales a resolver en la sentencia definitiva con anterioridad a la sentencia. Esto es lo que se llama tutela anticipada, acciones innovativas, autos ha tenido la literatura jurídica ha tenido una dispersión, la denominación bastante amplia. Pero básicamente es en los casos en donde yo no puedo esperar el dictado de la sentencia. ¿Por qué? Porque el tiempo que transcurre, el natural tiempo del proceso, hace que la sentencia llegue tarde, llegue mal, llegue de manera inadecuada y necesito anticipar determinado tipo de pretensiones procesales articuladas en la misma bajo ciertas condiciones de garantía, que fue el caso Camacho Acosta. Esto es la posibilidad de darle a una persona determinado tipo de prótesis sin necesidad de esperar al cumplimiento de la sentencia porque si no ya esto hubiera producido un agravamiento en su situación, o que lo hace irreversible o que lo hace excesivamente penoso. Entonces, la acción preventiva o la regulación de los artículos 1710 a 1715 de la nueva normativa es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una base normativa sólida sobre la cual sustentar las peticiones procesales y las resoluciones jurisprudenciales, porque antes en general, y con esto también ha habido bastante literatura, es sobre qué tipo de acción era, porque en realidad no son una acción cautelar típica, porque la acción cautelar típica lo que tiende es a garantizar el cumplimiento de la sentencia, pero no anticipar el cumplimiento de la sentencia. Entonces, el primer tema que me parece importante es que ahora todas las acciones de carácter preventiva que, digamos, derivan del precedente Camacho Acosta de la Corte Federal tienen un sustento normativo. La ley lo que no ha hecho es incorporar los requisitos de procedencia para la concesión, y me parece que en ese sentido hay que mantener los requisitos tradicionales: cuasi certeza en el derecho, no verosimilitud, no apariencia de buen derecho como en la cautelar, sino cuasi certeza en la validez de la pretensión procesal, peligro en la demora y la debida contracautela. El problema de estas reglas es que, como son de naturaleza procesal y son incorporadas en un código de fondo, luego el problema es que muchas veces no tienen un correlato adecuado con las reglas procesales de cada provincia, o con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o con la 18345. Es decir, yo no tengo una regla de carácter procesal que haga necesariamente operativa esta disposición de carácter general que está establecida en la ley de fondo. Pero bueno, por lo menos ahora tenemos claramente una ley de fondo que permite o da un sustento normativo más sólido a este tipo de acciones. Y la segunda cuestión que me parece importante es la prevista en los artículos 1711 y 1712 en cuanto a lo que yo llamaría una acción preventiva de carácter general. Dice: la acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. Esto aplicable a lo que dijimos recién. Y no se exige la concurrencia de ningún factor de atribución. Cuidado, que ya no alcanza. Esto tiene que ver, por ejemplo, en el caso del foro laboral, con el debido cumplimiento de reglas de higiene y seguridad industrial, que muchas veces no son cumplidas de manera adecuada. Entonces, por un lado tenemos las acciones de carácter privado, el no agravamiento del daño y todo lo que deriva del precedente Camacho Acosta. Pero el otro, tenemos una acción de carácter general donde lo que yo puedo peticionar es que se adopten a través de los tribunales determinado tipo de acciones preventivas a fin de evitar un daño potencial por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de determinadas reglas
de protección al trabajador. Y en esto es importante porque nos está dando una base normativa, creo que hasta ahora inexistente, para este tipo de acción, que se complementa con el artículo 1272, cuando dice que están legitimados para reclamar estas acciones quien acredite un interés razonable en la prevención del daño. Es decir, no necesariamente tiene que ser alguien que vaya a sufrir el daño, sino alguien que tenga interés en promover esta acción. Por ejemplo, una asociación profesional de trabajadores, tenga o no tenga representación gremial. O, por ejemplo, será objeto de discusión si el activista gremial, el que no reviste una representación de carácter formal, pero realiza actividad de representación colectiva, también, acreditando esta condición, podría plantear una acción preventiva de este tipo. Podemos poner como ejemplo el caso de lo que ocurrió en Kraft Food, donde hubo una elección de delegados internos que no tenía ninguna base de carácter normativo, ni en la Ley de Asociación Profesional de Trabajadores ni en el convenio colectivo. Sin embargo, los trabajadores habían decidido establecer, las comisiones internas habían establecido una serie de representaciones informales que se habían dado a través de elecciones dentro de la empresa. Estas personas que habían sido electas, que no tenían una representación formal, pero sí tenían una representación fáctica, razonablemente, en mi opinión, a partir de las disposiciones del artículo 1712, podría permitir que inicien las acciones correspondientes. Y finalmente, toda esta normativa está complementada con el artículo 1719, donde se establece que la exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a quien lo causa, a menos que por la circunstancia del caso ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo de causalidad. Entonces, me parece que allí tenemos una acción que va a ser trascendente y que, como todas las disposiciones del nuevo código, van a merecer una construcción jurisprudencial que va a finalmente construir las soluciones razonables que van a dar seguridad jurídica a los pronunciamientos judiciales.